Continuamos con esta alianza informativa de Caracol Radio, Caracol Televisión y El Espectador con los protagonistas de las marchas estudiantiles. Boris, tengo pregunta. Dice el economista de México que se espera que en la jornada del próximo 24 de noviembre participen estudiantes de Chile, Colombia, Guatemala, Argentina y Brasil también. ¿Qué tan influenciados están ustedes por ese apoyo de estudiantes de otros países? Sí, buenos días, Vanessa. No, sin lugar a dudas, las experiencias del movimiento estudiantil de Chile y otros países han sido inspiración. Más allá de hablar de una influencia, lo que hay es un correlato en todos los países de América Latina que nos tienen preocupados a todos los jóvenes del continente, y precisamente por eso vamos a salir a llenar las plazas y a llenar las calles de toda América Latina para decirle a los diferentes gobiernos que no estamos de acuerdo con su visión de mundo, con su visión de país y tampoco con la idea que tienen de educación. Hemos precisamente en ese sentido establecido contacto con diferentes líderes y organizaciones estudiantiles a lo largo y ancho del continente, y la jornada del 24 va a ser una jornada también llena de creatividad, llena de ideas, llena de propuesta y también de protesta estudiantil. ¿Cómo se ponen de acuerdo entre tanta gente? ¿Cuánto demora la discusión de un párrafo? Y además, como los escuchamos son tan firmes en sus posiciones, están además un poco, están un poco como arrogantes con los resultados. Entonces, ¿cómo se dan las discusiones? Suficientes. ¿Cómo se dan las discusiones? Seguros. En absoluto, sí, seguros. Hombre, pero la seguridad genera también de pronto un poco margen para la discusión. ¿Cómo se está dando allí? No, miren, ¿Qué tan abiertos son ustedes a otras ideas? Porque hasta ahora van por un modelo. Completamente. Nosotros vamos por un modelo, y eso queda claro. Pero se demora más o menos 20 horas la discusión de los párrafos. Eso es lo que se demora una mesa. ¿Por eso se va a demorar tanto la presentación del proyecto? Eso se acaba. No, es que ustedes vieran cómo es una sesión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, no, una sesión de una asamblea de una universidad. Eso son horas y horas y horas de discusión, en las cuales queda claro, además, que la discusión sirve mucho, que la discusión sirve para decantar elementos, y que siempre uno cuando va a discutir sabe que uno llega con una posición, pero sabe que llega con algo claro, y es: puedo ceder también. O sea, vengo a discutir es porque el otro también tiene argumentos, y de pronto me convence. ¿Qué hacemos? ¿Pero votan? Sí, cuando toca votar, digamos, si no hay fórmula al final de consenso, entonces toca votar. Y así también es frente al gobierno. También puede tener la razón el gobierno. Los autores del proyecto pueden tener la razón en algunos aspectos. Lo que pasa es que derrotamos sus razones en todos los escenarios de debate. O sea, no pudieron... O sea, no hay nada. El gobierno todo era malo. Sí, todo era malo. Entonces, ¿el gobierno qué? ¿Tiene que hacer lo que ustedes quieren que haga? Porque es que le da a uno la sensación de que ustedes no están abiertos a sentarse en un momento dado a negociar. Es que miremos en todo caso, pues, cuál es el papel y la función del gobierno. Ya lo decíamos ahorita, como servidores públicos, precisamente servirle al público. Y no puede provenir de ningún lugar mejor, digamos, la idea de qué es lo que hay que hacer que desde las comunidades, y para este caso la comunidad académica. No es que el gobierno no tenga nada que decir ni hacer, lo que pasa es que la propuesta que presentó, que ha sido reiterativa, pues no tiene elementos, digamos, que uno pueda defender mínimamente, porque son completamente lesivos en términos de garantizar un derecho a los jóvenes de Colombia. Una cuestión que es muy práctica. Yo sé, Sergio, usted tiene suspendido su semestre de la maestría de Derecho, y es el caso de muchos otros líderes que están o con el semestre suspendido o con la posibilidad de haberlo perdido. ¿Será que vamos a quedar frente a esa ironía grande de que mientras ustedes salvan la educación, se van a quedar los líderes estudiantiles por fuera de la universidad? No, nosotros siempre dijimos desde el comienzo, miren, esta pelea es tan grande, la pelea que dimos con esta reforma, es que cuando yo les digo la reforma venía a privatizar, vea, venían por la lana, por la oveja y por la que teje, venían por todo. Esa reforma era lo más leonino que se ha propuesto en la historia. Cuando nosotros decíamos que tocaba derrotar esa propuesta a como diera lugar, y cuando decíamos, hombre, esta ya no es la pelea de nosotros, ya no es la pelea por un semestre o por una materia, lo decíamos en serio. La pelea que dimos y que ya ganamos la primera batalla era la de garantizar que los estudiantes que están por venir puedan tener educación pública como la que ya gozamos nosotros, por lo menos esa. Nosotros vamos por más, vamos por educación pública de altísima calidad y gratuita, porque cuando está mal financiada la universidad pública también es tan de baja calidad como la peor universidad. Sergio, pero a ver, ¿qué modelo nos pueden presentar a los colombianos, a los legisladores, al Ejecutivo y a los padres de familia, a todos los que estamos interesados en que haya una universidad pública, gratuita y de alta calidad? Porque eso no es fácil. ¿Quién no está de acuerdo con esa fórmula? O en que no haya violencia en Colombia, o en que el sistema de salud sea universal y cubra el 100% de las enfermedades. Todo el mundo está de acuerdo. Ninguna sociedad lo ha resuelto de esa manera. ¿Cuál es el modelo de ustedes en América Latina, por ejemplo, o de países de grado similar de desarrollo? Similar al de, por ejemplo, Argentina. En Argentina, educación de altísima calidad pública y gratuita, por ejemplo. Es fatal.
La calidad de la educación argentina es, dicho por ellos mismos, yo acabo de estar en la Argentina, es fatal la educación yo le doy pública otro en ejemplo, Argentina. yo le doy otro ejemplo, miren. Cuando Cardoso fue presidente en Brasil, cometió un error garrafal en educación y fue que dejó meter los garajes con ánimo de lucro a dictar clases. Luego cuando sube Lula, él dice, hombre, acá hay que mirar qué hacemos. Entonces se pone a hacer universidades públicas de altísima calidad. Las mejores de América Latina son las universidades brasileñas, la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo. Y crea más de 100 universidades públicas financiadas por el Estado y de altísima calidad. Esas son todas de altísima calidad. Pero también permiten financiación de empresas privadas a universidades No, es públicas. que lo que nosotros hemos dicho es que, miren, la universidad tiene que hacer extensión remunerada también. Eso existe desde hace 50 años, o sea, no era nuevo lo que proponía el gobierno. Lo que proponía el gobierno, y eso sí era nuevo, es que la universidad pudiera por esa vía perder su calidad de pública y convertirse en una entidad mixta. Y la autonomía. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hombre, miren, la financiación, los recursos que provienen del sector privado deben ser una opción más, que la universidad en su autonomía puede mirar si la acoge o no, y no la necesidad. Hoy 1 de cada 2 pesos que recibe la universidad pública vienen del sector privado, vienen de autofinanciación. La Universidad Nacional, les doy un ejemplo, por eso hoy decimos que ya no es tan pública como lo era antes. Recibe recursos de entregar en concesión su campus, por ejemplo. Eso no es privatización. Recibe recursos, por ejemplo, de extensión remunerada. Y cuando la extensión remunerada se convierte en una condición sine qua non para que la universidad siga existiendo, se nos vuelve un problema. Porque entonces, es un ejemplo hipotético. Si a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional le llega un caso y es, haga extensión solidaria con una comunidad de campesinos desplazados o haga extensión remunerada con un pool de abogados X, ¿por cuál se va a ir la universidad? No por definición autónoma, sino por necesidad. Es que esas son las discusiones que hoy en lo concreto se viven en la universidad. Ustedes, dentro de esa discusión, ¿cómo entra el tema de la corrupción, los excesivos privilegios, la concentración de recursos en determinadas cosas inútiles dentro de la universidad pública? Hombre, Bueno, pero la realidad es diferente. Bueno, no. ¿Nada de eso? Sí, obviamente se presentarán muchos casos en diferentes universidades de corrupción, pero yo pienso que ese no es un mal estructural de la universidad. O sea, aquí lo que realmente está pasando es que no hay ni siquiera, pues para ponérselo así a todos los colombianos, ni siquiera hay plata para robar. Así de sencillo, ¿cierto? Ni siquiera hay plata para eso. Y no es que estemos buscando eso, de ninguna manera. Sin embargo, digamos, en todo caso, dentro de esa idea que nosotros tenemos de universidad y de lo que implica el gobierno universitario, nosotros, las comunidades universitarias, los estudiantes, los profesores y trabajadores, estamos pidiendo mayor participación, precisamente para evitar ese tipo de casos, pero también para garantizar la posibilidad de que las universidades autónomamente construyan sus proyectos educativos institucionales y la manera en últimas como son destinados los recursos. Sí, Pero hablando ustedes de no piensan, y representación. perdón Gustavo, ustedes no piensan que al interior también del movimiento tienen que ser más críticos, más exigentes con los profesores mediocres, Sí, claro. profesores que no van a clase, con los que desertan, con los estudiantes profesionales, no nos digamos mentiras, yo conozco cualquier cantidad de casos en muchas universidades públicas de estudiantes que se quedan 5, 10, 15 y hasta 20 años. Conocimos de un caso de la Universidad de Antioquia, son Sí. estudiantes profesionales empezar. agitadores. Sí, obviamente. Malos es decir, manejos de rectores, también hay corrupción al interior de las Manejos, universidades. mire, me dio pata para decir algo que quería decir. Hombre, sí, sobre el tema de los malos manejos de los rectores, nosotros queremos hacer acá una denuncia pública. A ver, El rector Camacho Pico de la Universidad Industrial de Santander, el mismo de los cassettes en los que ordenaba asesinar estudiantes La y profesores, pistola. tiene la Universidad Industrial de Santander cerrada, militarizada, y no quiere permitir la asamblea de los estudiantes para que deliberen si suspenden o no el paro nacional universitario. Lo mismo sucede con el rector de la Universidad de la Amazonía. Esos son ejemplos tristemente célebres de los rectores universitarios de Colombia. Lo segundo, sobre el tema de los profesores. Hombre, esas son cosas que sin duda pasan, pero lo cierto de los profesores hoy en Colombia es que más de la mitad son contratados a destajo, lo que llaman el hora cátedra. Y si uno es un profesor que tiene que ganarse 25.000 pesos por hora en la Universidad de Santo Tomás y luego salir corriendo para la Universidad Nacional y luego para el Rosario, ahí no hay forma de dar calidad. Es decir, y eso sí que lo he vivido yo, es muy diferente un profesor hora cátedra a un profesor tiempo completo. Aunque los dos sean excelentes académicos, las condiciones laborales y de contratación de unos y de otros hacen que la calidad merme mucho. Esos son temas que deben ser tocados de manera estructural. La reforma, por ejemplo, sobre eso lo que decía es que en adelante el profesor hora cátedra tenía que ganar una 20ava parte de un salario mínimo por hora, o sea, 20.000 pesos por hora. Eso es lo que decía la reforma de María Fernanda Campos. ¿Cómo van a escoger los negociadores con el gobierno? ¿Quiénes son? 3 de diciembre. El 3 de diciembre la Mesa Asamblea Nacional Estudiantil va a tener una de esas larguísimas discusiones que pasan la medianoche, en la que seguramente no, obviamente ese va a ser uno de los principales temas y la manera como se va. Pues nos vamos a sentar con el me gobierno. escriben de la ciudad de Santa Marta y me dicen que la mayoría de los estudiantes de la Universidad del Magdalena no querían entrar en paro y fueron amenazados para que entraran. Si no entran, se friegan.
¿Eso está bien? No, eso no está bien. No, eso en absoluto está bien, pero No, lo que nosotros, no, se tomaron fue definiciones por asamblea en cada sí, cosa. vean, hay que entender lo siguiente, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil no es una cuestión explícita, ¿cierto? Es un proceso, y como proceso va de lo local a lo nacional y vuelve de lo nacional a lo local, es decir, el poder, todo está, por decirlo de alguna manera, en las asambleas estudiantiles. Y allí lo que ha primado es el debate, las ideas. Obviamente, como escenario plural, pues hay diferentes ideas, unas que de pronto contradicen a otras, y por eso es que nos demoramos tanto. Y ese es el precio de la democracia. La democracia no puede convertirse a los colombianos en un mero procedimiento, ¿cierto? En un ejercicio muchas veces acrítico de ir a las urnas, porque lo que triunfa, ¿qué es lo que ha triunfado? Contrario a lo que dice el gobierno. El gobierno salió a decir que es el triunfo de la democracia en las últimas elecciones, y por eso es que desconfiamos tanto. Lo que triunfó fue el abstencionismo. Venga, usted habla de democracia, pero no le sirve el gobierno, no le sirve el Congreso. Entonces, la democracia se les aplica a ustedes, pero no la democracia formal, la que tenemos los colombianos. Lo que pasa es que tenemos muchas críticas, y ustedes entenderán por qué, ¿cierto? Por ejemplo, el Congreso de la República, una de las corporaciones más cuestionadas en Colombia, ¿cierto? Salpicada. Eso es lo que hay. Salpicada por un problema de paramilitarismo sumamente complejo, ¿cierto? Más del 50% de los parlamentarios en una situación de estas, uno, pues realmente lo que tiene es desconfianzas, y no es que estemos diciendo que no debamos ir al Congreso de la República, en últimas, hacer ley de la República las propuestas. Lo que estamos diciendo es que las garantías para la verdadera democracia las hemos construido en las asambleas, en las calles, en la movilización. El gobierno, al contrario, y la oficialidad, de hecho, lo que ha puesto es obstáculos a la verdadera democracia en el país. Y lo que ha hecho, en últimas, termino con esto, es acostumbrarnos a los colombianos a delegar siempre en terceros nuestra responsabilidad política y social. Y eso es lo que los estudiantes estamos transformando en este ciclo de movilizaciones en Colombia. Sergio, ¿qué decirle a esos estudiantes? No lo digo precisamente por este paro y estas protestas de más de 30 días, sino de otros paros en otras universidades públicas, en la Nacional, en la de Antioquia, en la del Valle, en fin, la Universidad Industrial de Santander, cuyos padres de familia pierden un semestre, 2 semestres, 3 semestres, pagan, y los estudiantes ahí, sus hijos, y finalmente tienen que ir al sector privado y a la universidad privada porque dicen, aquí no va a terminar nunca mi carrera. Lo primero que yo les diría es, la universidad privada se ha sumado masivamente a estas movilizaciones. Este éxito que tuvimos no hubiera sido posible si no se sumara Javeriana. Pero continuaron en clases, marchaban y protestaban, pero seguían en clases. Porque tienen condiciones diferentes. Por lo que yo les decía es que someterse al pago de 4, 5, 6, 10, 15 millones de pesos es una cosa diferente. Lo segundo, lo que está en juego acá, y que lo sepa todo el país, y lo que se viene, es la pelea más decisiva y más digna que ha dado este país. Entonces, mejor dicho, lo que yo les diría es, esta no va a ser la generación que vio morir la universidad pública. Y si eso nos cuesta un semestre, como me costó a mí, por ejemplo, pues nos costará un semestre. ¿Qué hacemos? Pero la pelea que estamos dando ya no es la del semestre. Por eso es que esta pelea es tan bonita, pues, porque ya no es la pelea por cada quien a ver qué salva y cómo salva su pedacito, sino es la pelea de cómo un país entero va a salvar a los hijos de Colombia que están por venir, ni siquiera los que están hoy estudiando. Eso era lo que queríamos escuchar, Darío, ¿no? Sí. Servir de medio para debatir, para que la gente sepa, porque habíamos recibido muchas inquietudes en ese sentido. Hombre, lleven los estudiantes, queremos saber por boca de ellos directamente, sin ediciones de ninguna naturaleza, qué es lo que están pensando. Además, están acostumbrados al debate, les gusta, creo que están en esa función. Están preparados. Y además el país, en buena parte, con excepciones, como la que anotaba ahorita Gustavo, los está acompañando, los está viendo con buenos ojos. Desde que no deben salir de madre del movimiento, exacto, ¿no? Lo interesante es que mantengan Se dejen usar. los Sí. pies sobre la tierra también, y creo que esta es una discusión que hay que dar, además, no solamente en la educación superior, sino en la educación en general, donde en los bachilleratos, donde existe lo que se llama, muy bien llama Mauricio García, el apartheid educativo, donde la segregación que viene en los colegios y que lleva finalmente a ese poco acceso a la educación superior. Entonces es una discusión muy amplia sobre la educación en Colombia. Nos gusta Que vale un la país pena. donde los universitarios puedan hablar, puedan pensar, puedan salir a la calle, protestar, proponer, es que un pero país que tampoco no escucha a imponer sus todo, jóvenes. ¿no, Felipe? Sí, no, pero a mí, yo lo he dicho. Yo también lo he dicho Yo- públicamente, me encanta el Hace movimiento. 8 días que vivan los estudiantes, porque sí creo que no se debe limitar al tema de la educación. Pero hay que tienen entender que el país es de morigerarse, todos, ¿no? muchachos. Ok, Felipe. Ya cuando un viejo como uno les puede decir, tienen que morigerarse porque están muy triunfalistas y la lucha es larga. Sí, no, esta es una pelea. Lo más duro está por venir. De acuerdo, muy bien. Pues Listo, nada. compañeros. Han sido muy Ustedes, amables en muchas estar gracias. aquí con nosotros y hemos aprendido muchas No, cosas de lo gracias que a están ustedes. pensando. Mucha suerte y muchas felicitaciones. Siguen Vanessa y Juan Diego en televisión y Darío aquí con su equipo en Caracol Radio.